Ahora quiero que vayan conmigo al pasaje que Ralph Bell nos leyó. El tercer capítulo de Segunda de Pedro. Ojalá tuviera la oportunidad de ir versículo a versículo en este capítulo, porque es uno de los más importantes capítulos en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Quiero hablarles del día de la venida de Cristo. Ese día lo llaman las Escrituras. Cuando despertaste esta mañana, te pregunto cuáles eran tus expectativas para hoy. Muchas personas piensan esto: va a ser un día común, nada inusual habrá hoy. Nada fuera de lo ordinario, no mucho que esperar, solo como cualquier día. Y podría ser el día de graduación, o de aniversario, o de promoción, o un día en el que te retires, o un día en el que comienzas tus vacaciones, o tal vez tu cumpleaños, o el cumpleaños de un hijo. Pero hoy quiero hablar contigo sobre un día que es único en la historia del mundo. El día cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo volverá a la tierra. Y ese día está en el calendario de Dios. La palabra de Dios dice que solo pasará una vez y vendrá como una devastación para los que no están preparados. Pero para los que esperan la venida de Jesucristo, va a ser un día de gran gozo. Y los cristianos antiguos del Nuevo Testamento continuamente comentaron y esperaron ese día, o el día, o los últimos días. Esas expresiones se usan en todo el Nuevo Testamento, los últimos días. Y vivimos, yo pienso, en los últimos días. ¿Qué clase de día esperamos? ¿Qué pasará ese día? Primero será el día de revelación. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y ustedes, los atribulados, reposen con nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Él no vendrá montado en un asno la próxima vez. Vendrá con poderosos ángeles del cielo. Será personal el regreso y la venida de Jesucristo. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, la Biblia dice que Él apareció en persona a sus discípulos y a 500 de sus seguidores. Pero Jesús no se le apareció a Pilato. ¿Se han preguntado por qué? O a Herodes, o al sumo sacerdote, o a los que querían su crucifixión. Él no apareció a ellos, no se les apareció. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Lo van a ver ese día que está en el futuro. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, Él viene en las nubes y todo ojo le verá, también los que le traspasaron. Y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por Él. Incluso las personas que lo traspasaron, incluso las personas que idearon su muerte van a verlo. Y van a estar conmocionados. Las Escrituras dicen en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo. En Hechos 1:11 dice: este mismo Jesús, quien vendrá de la misma manera como lo vieron ir al cielo. Y estaban viendo cómo se iba al cielo, su ascensión. Y dice que desapareció en una nube, creo que fue una nube de ángeles, que vino a escoltarlo de vuelta al cielo, porque había ángeles que vinieron cuando él nació, lo escoltaron a la tierra. Y ahora iba a volver al cielo después de su resurrección, y ellos vinieron a escoltarlo de vuelta. ¿Sabes? Antes de que una gran obra de arte como una estatua o una pintura sea presentada al público, en general se mantiene escondida. Las personas tal vez sepan que la obra se está preparando, tal vez sepan su ubicación, pero no la ven. Y cuando el día de la presentación llega, la obra de arte se cubre con una tela hasta el momento de su revelación. Las personas vienen con gran anticipación y el evento en general es precedido por una ceremonia. Y cuando se quita lo que cubre, la obra de arte es revelada a la vista para que todos la vean. Ese día, las Escrituras dicen, será la revelación del que ha estado escondido. Hoy es el día en que Cristo está escondido, no está aquí en persona, en el sentido de su carne. No se ve. Lo aman sin haberle visto, dice Pedro en Primera de Pedro 1:8. Pero ese día Él será revelado. Verás, este es un día de fe. Venimos a Él por fe, pero luego estará a la vista. Vamos a verlo frente a frente. Y espero ese día cuando veré a Jesucristo y frente a frente, y pueda caer a sus pies y agradecerle por morir en la cruz por mí, y yo tenga perdón por mis pecados y vaya al cielo a pasar la eternidad con Él. En los países orientales, un hombre se presenta, en muchos países orientales presentan al hombre
El día de su boda con su esposa. La primera vez que él ve a la esposa es el día de la boda. Ella está escondida bajo un velo. Y ya imagino la expectación de esos jóvenes esperando a ver qué clase de mujer eligieron sus padres para él. Para ver a su esposa por primera vez. Amamos a Cristo, pero no lo hemos visto. Está escondido detrás de un velo. Anhelamos verlo en persona. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas lo veremos cara a cara, dicen las Escrituras. Lo veremos con sus poderosos ángeles. ¿Qué día va a ser cuando Él venga? Como trueno en el cielo, como un rugido de trueno. Y luego en segunda, será un día de condenación. Para los creyentes será un día de éxtasis y gozo, emoción y gloria. Pero para los que no lo conocen, será un día de juicio. Dios ha puesto en nosotros un fuerte deseo de ver justicia ejecutada en el mundo. Celebramos cuando los buenos ganan y los malos pierden en televisión. Aplaudimos el sistema legal cuando aplica la justicia a una persona que hizo gran daño a otros. Aplaudimos el sistema legal cuando hace algo para llevar justicia social a nuestras comunidades. Y muchas personas se rehúsan a creer que Dios un día traerá justicia a esta tierra, pero va a hacerlo. Y será bajo sus términos. A cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar el juicio. Dios es perfecto en amor y justicia. Dios es un Dios de amor. No te vayas y dejes que las personas piensen que Dios no es un Dios de amor. Lo que quiero que recuerdes más de toda esta cruzada es que Dios te ama. No importa quién seas, lo que eres, qué trasfondo étnico tengas, cuántos pecados hayas cometido, Dios te ama y no hay nada que puedas hacer. Dios va a continuar amándote hasta la tumba. Él te ama. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y va a llevar a las personas de todo el mundo a un lugar de juicio y traerá justicia al mundo. En segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de eterna expulsión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensa en eso. La traducción Revised Standard Version del versículo, una exclusión de la presencia de Dios. Verás lo que significa, es que los que están perdidos, los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, y podría ser un miembro de la iglesia y todo, pero dentro de ti no estás seguro de cómo estás ante Dios, y podrías estar perdido. Todos ustedes van a echar un vistazo a Cristo en su gloria. Van a ver toda la gloria y toda la emoción y el gozo del cielo por un momento, y se llevarán ese recuerdo a la eternidad. Pero no podrán disfrutarlo. Van a ser excluidos de su presencia, dicen las Escrituras. Recuerdo cuando oí eso por primera vez de un erudito griego en la Universidad de Cambridge. Recuerdo el impacto que tuvo sobre mí cuando dijo lo que significaba ese pasaje. Y comencé a pensar en echar un vistazo a Jesús y toda su gloria y todo su poder. Y yo debía ser parte de eso en el cielo, y me lo perdí. Por mi propia lujuria, o mi avaricia, o mi orgullo, o mi ego, o porque no me rendí ante Cristo en la cruz. También va a ser un día de salvación, un día de salvación. Ahí llegamos a la glorificación. Han oído de la salvación y la santificación, eso se llama glorificación. ¿Quiénes son los objetos de salvación y cuál es la naturaleza de la salvación? En 2 de Tesalonicenses 1:7 dice descanso. Esto indica que muchas desigualdades van a ser niveladas. Habrá perfecta justicia. El pobre del mundo tendrá sus necesidades cubiertas y muchos de los ricos se volverán pobres. ¿Recuerdan el hombre rico y el pobre de los que Jesús habló? El pobre murió y fue al cielo con Jesús. Y el hombre rico, que no tenía tiempo para el pobre, murió y fue al infierno. Había un gran abismo entre ellos, y el hombre rico clamó. Él vio a Abraham y clamó diciendo, ven a traerme un poco de agua, solo toca mi lengua con agua, y por favor ve a decirles a mis hermanos que no vengan a este lugar. Es terrible. Lo que sea el infierno es una separación de Dios.
El cielo se describe en los términos que indican. Lo importante no va a ser nuestro gozo. Voy a saltar de arriba a abajo si me dejan. Voy a aplaudir más que las personas de Albany. Voy a aplaudirle al Señor Jesucristo hasta que mis manos se caigan. Voy a arrodillarme hasta que mis rodillas estén llenas de sangre por eso. Y le daré la gloria y la alabanza y el honor, pero no va a ser lo importante. Lo importante es que Jesús va a ser tan revelado y hermoso y glorioso en y a través de nosotros, sus santos, que todo el universo se levantará y se maravillará de que Cristo hiciera tal cosa por su muerte y su resurrección, que tomara a pecadores como tú y yo, que nos oponemos a Dios, que rompemos las leyes, que lo desobedecemos a diario, y nos llevará y amoldará a lo que Él planea para el futuro, y a compartir con Él su reino y gobierno. Él va a ser tan revelado en su belleza y gloria en y a través de sus santos que todo el universo se detendrá sorprendido. Verás, un obrero es revelado por su trabajo. Sir Christopher Wren fue el diseñador de la Catedral de San Pablo en Londres. Y recuerdo cuando fuimos a Londres el año después de la guerra. Cliff Barrows y su esposa Billy y mi esposa y yo fuimos a Inglaterra y predicamos allá por 6 meses. Y toda la ciudad estaba casi en ruinas. Pero veías la Catedral de San Pablo de pie con toda su gloria. Había sufrido un poco de daño, pero no mucho. Y Sir Christopher Wren la diseñó. Dentro de la catedral hay una placa en su memoria. Y dice, si buscas el monumento de Sir Christopher Wren, aquí lo ves. Este es su monumento. El monumento del Señor Jesucristo, su obra en la tierra, en la cruz y su resurrección seremos tú y yo. Todos los que conocen a Cristo, el cuerpo de Cristo, somos su obra maestra. Cuando el universo mire a su iglesia glorificada, se maravillará de su belleza. No pensarán en ti y en mí, van a pensar en Él. Todos nuestros pensamientos se centrarán en Él. El universo estará impresionado, no por nosotros, sino por Él, que logró esto. Cristo será el centro del cielo. Y en el infierno, a donde sea que veas, nunca lo verás. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos con gozo en Él, dicen las Escrituras. Habrá un día en el que Cristo volverá. Hasta ahora, cuando vendrá es un secreto. Según un artículo reciente del New York Times del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos creó 6.800.000 mensajes y documentos clasificados. Son muchos secretos. Y claro, sabemos que esos secretos tienen fugas. Pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie. A nadie, y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso. No lo sabemos. Pero Jesús, antes de su muerte, llevó a sus discípulos a la montaña y en privado le preguntaron, Señor, ¿cuándo volverás? ¿Y cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué podemos esperar antes de que vuelvas? ¿Cuáles serán los indicadores de que vendrás de nuevo y el final del mundo? O los sistemas como los conocemos, que están dominados por el mal. Y Jesús contestó, ese día y esa hora ningún hombre, ni siquiera los ángeles la conocen, solo mi Padre sabe. Pero dejó claro a los discípulos que el tiempo de su segunda venida habría señales que veríamos. ¿Y cuáles son las señales que Él dejó? Primero dijo que habría guerras y rumores de guerras. ¿No te suena a los encabezados de los periódicos todo el tiempo? Las guerras y rumores de guerra. Sí, tuvimos un maravilloso tiempo de paz aparente que hay en el mundo. Me alegra lo que ha pasado. Pero incluso con toda esa paz que explotó, no significa que no sea un mundo peligroso. Los economistas en Londres el otro día en un editorial dijeron que el mundo aún es un lugar peligroso. El final de la Guerra Fría y el nuevo relajamiento entre el este y el oeste han tentado a algunos a creer que la paz es el orden del día. Los economistas dicen que no. Nos deshicimos de una gran fuente de tensión, aunque el mundo aún tiene muchas pequeñas. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la agresión, ni el choque de ideas murieron
en los cambios que hubo el año pasado y la paz explotó, pero también el conflicto. Y la segunda cosa que dijo: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Me dicen que hay más de 400 personas en Los Ángeles tan solo que se presentan como Cristo. Él dijo que cuando se levantaran los cristos falsos y los falsos profetas y mostraran grandes señales y maravillas, y muchas personas hoy enseñan que somos Dios, todo lo que tienes que hacer es entrar en contacto con el poder que está dentro de ti, liberarlo, y puedes resolver todos los problemas de la vida. Y luego, en tercera, Jesús dijo que las masas se sobrecargarán de excesos y ebriedad e inquietudes de esta vida. Y ese día vendrá sobre innumerables personas inconscientes. En otras palabras, vamos a divertirnos y a estar en todas nuestras fiestas, y vamos a ir a todos los clubes nocturnos y a beber en exceso y a usar drogas. El sexo y la violencia son las mayores amenazas de la generación actual. Y son amenazas grandes, pero Jesús predijo todo eso. Él dijo que estarán viviendo como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, intercambiando esposas. Y todo eso sucede hoy en una escala que nunca imaginamos. El crítico social y autor Tom Wolfe comentó de los años 80. Dijo que es la década de la fiebre del dinero, en la que la idea de inmoralidad sexual casi se desvanece. ¿Dónde están nuestros valores morales? Vamos a ver los talk shows. Y ellos nos dicen qué valores morales existen en el momento presente. Y conozco a una de esas personas. Y lo conocemos desde hace mucho. Él antes tenía fuertes valores morales, pero con los años ha sucumbido hasta ahora. Cuando lo ves en televisión, ves que se ha resbalado muy lejos de donde solía estar. Jesús dejó muy claro que habría riqueza sin igual y avaricia y excesos de indulgencia al aproximarnos al final de los días. Un columnista del periódico llamó a nuestro estilo de vida babilónico. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500,000 personas amontonadas en ese lugar. No hay agua. El agua se suspendió por 10 días. No hay comida. No hay arroz. Y las enfermedades brotaron. ¿Qué pasará? Y está pasando en muchas partes del mundo. Está pasando en lugares como India, y parece que la guerra entre India y Pakistán está muy, muy cercana. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año en programas de reducción, cuando el resto del mundo intenta tener algo de comida. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y Él hablaba de perversiones sexuales. ¿Sí? No voy a ir a eso esta noche, porque no tenemos tiempo. Pero los crímenes diarios nos asustan. Las jóvenes que son atacadas hoy y violadas son 40% más que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu malo y terrible se ha soltado, y así es el diablo. Alguien me preguntó, ¿qué anda mal con el mundo? Y dije, el pecado anda mal con el mundo y el diablo aviva la llama. Y aviva el fuego, eso pasa. Y nos inquirimos, ¿los valores morales desaparecieron completamente? Muchos. Incluso los cristianos hoy están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales en lugar de los que leen la Biblia y estudian las Escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6,000 terremotos detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20,000 personas cada año. En Armenia en 1988 fueron 25,000. En Irán hace unas semanas fueron 50,000. Los terremotos incrementan. En segunda de Pedro dice, ya que todo será destruido en ese día,
¿qué clase de personas deberíamos ser? Ahora tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente, deberían estarlo, porque en este pasaje de las Escrituras nos enseñan que la Tierra se va a derretir. Se desvanecerá. Algo va a pasar, una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, y eso es de lo que Pedro habló, y dijo, ya que todo será destruido y cambiado así, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy. Saber que Cristo volverá me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas. Quiero predicarles a más personas. Quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima. Es un incentivo para salir a la sociedad y hacer lo mejor que podamos. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvado, pero saliendo del mundo, habrán personas que serán salvadas. Porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios prometió, y vivimos audazmente por Él en el contexto de nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá un día cuando Dios sacudirá los cielos y la tierra. Ese será el día de salvación para los que conocen a Cristo. Será el día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras dicen prepárate para encontrar a Dios. ¿Te has preparado? Dirás, ¿qué debo hacer para prepararme? Sí, vas a la iglesia de vez en cuando. Fuiste bautizado. Tomas la comunión tal vez. Has tomado tus votos en la iglesia. Pero muy dentro no estás seguro de cómo estás. Y quieres asegurarte primero y luego irte de aquí. Esta cruzada acabará en unos minutos. Esta fase al menos, porque va a continuar en las iglesias. Va a continuar con todo el gran trabajo de seguimiento que se planeó. Pero necesitas hacer un compromiso con Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Las Escrituras nos enseñan que puedes endurecer tu corazón. Dios te dará otro momento, otra oportunidad de decirle que sí. Te pediré que hagas algo que has visto en las últimas 2 noches, que más de 2,000 personas hicieron. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y al venir dices, entrego mi corazón a Cristo. Quiero estar seguro. Quiero tener la seguridad de que estoy salvado y que voy a ir al cielo y voy a estar preparado para encontrar a Cristo cuando regrese. Dirás, ¿por qué me pides que vaya al frente? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento la llamó públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre en el cielo. Hay algo con hacer un compromiso público que Él nos ha ordenado hacer. Y voy a pedirte que hagas eso ahora. Cientos de ustedes, a quienes Dios les habló, si vienes de arriba te tardarás un par de minutos. Comienza ahora. Dios te está hablando. Si estás con amigos o parientes te esperarán. Si vienes en autobús te esperarán. Hay mucho tiempo. Dios te está hablando. Ven, rápido. Y quiero hablar esta noche sobre la seguridad de la salvación. Mientras cruzaba un campus universitario para dar una conferencia, un estudiante de segundo año se me acercó y me dijo, señor Graham, no nos defraudará usted, ¿verdad? Y me quedé perplejo. Le pregunté a qué se refería, me explicó. Díganos, por favor, cómo encontrar a Dios. Es lo que necesitamos. En otra universidad, un estudiante me dijo, señor Graham, escuchamos mucho acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el valor de la religión y lo que es la salvación personal, pero nadie nos dice cómo encontrar a Cristo. Este lamento de un estudiante sincero se convirtió en un serio desafío para mí. Desde entonces, en cada sermón ante estudiantes universitarios y de bachillerato, high school, he intentado decirles en forma simple y directa cómo encontrar a Cristo.
Millones de estadounidenses dan por sentado los elementos básicos de la fe cristiana. Sin embargo, hay otros millones que son tan ignorantes del camino de la salvación que enseña el Nuevo Testamento, como lo son los pueblos no alcanzados de Sudáfrica y Sudamérica. La Biblia enseña que Dios ha hecho el plan de redención tan claro que cualquiera puede ser salvo. Sin embargo, saber acerca de Cristo, la cruz y el camino de la salvación es una cosa, pero apropiárselo para uno mismo es otra cosa muy distinta. Hay miles de personas en el mundo de los negocios, miles de obreros calificados, miles de estudiantes en nuestras universidades que tienen una comprensión intelectual de la fe cristiana, pero nunca han permitido que Cristo entre en sus vidas. Primero, usted tiene una necesidad. Me gustaría hablar muy sencillamente acerca de cómo encontrar a Jesucristo y tener la seguridad de la salvación. Primero, reconozca su necesidad. Nunca se encontrará cara a cara con Cristo a menos que sepa que lo necesita. Si se siente autosuficiente, capaz de enfrentar la vida con su propio poder, entonces probablemente nunca lo encontrará. Una lectura de los evangelios demostrará que Jesús no obligaba a las personas que se sentían autosuficientes, justas y confiadas en sí mismas para recibirlo. Pero no tuvo reparos en abrir los ojos del ciego. Él le dijo a Bartimeo cuando clamó: Jesús, ten compasión de mí. Y no dudó de dar agua a la vida de la mujer samaritana que dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Se puso de inmediato al lado de Pedro cuando se hundía en el agua y clamó: Señor, sálvame. No encontramos ningún caso en el que Cristo se rehusara a ayudar a alguien que vio en él la respuesta a la necesidad más profunda. Por otra parte, no tenemos registros de que haya obligado a ninguna persona que rechazaba su presencia y su poder a recibirlo. Su promesa es: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Tenemos su promesa también. Reconozca su propio pecado y necesidad espiritual y solo entonces podrá recibir una respuesta de Cristo. Él no vino a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Antes de poder ser salvo, usted debe darse cuenta que está perdido. Antes de poder ser perdonado, usted debe darse cuenta que ha pecado. Antes de poder convertirse, usted debe estar convencido que está en el camino equivocado. Muchas promesas divinas dependen de una condición humana. Mas a cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Si vivimos en la luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y nos limpiará de toda maldad. Eso es lo que dice la primera carta de Juan. Tenemos la promesa. Si cumplimos con las condiciones de Dios, debemos recibir a Cristo antes que podamos ser llamados hijos de Dios. Debemos confesar nuestros pecados antes de poder ser perdonados. La Biblia enseña que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Tal vez usted nunca ha sentido que es un pecador o una pecadora, porque nunca ha cometido un acto abiertamente inmoral. En tal caso, reciba por la fe la enseñanza de la palabra de Dios, que aún así usted no ha cumplido con los requisitos de Dios. Estoy seguro de que usted no se considera perfecto. Acepte por la fe el hecho de que usted es un pecador
Isaías, el gran profeta, al ver la pureza y la santidad de Dios, clamó: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo blasfemo. Isaías 6:5. Job, al considerar la santidad y la majestad de Dios, dijo: me aborrezco. Quizás no lo hayan leído, pero está en Job 42:6. Pedro, el gran apóstol, quien estuvo dispuesto a ser crucificado cabeza abajo por su Salvador, confesó: soy un pecador. Ahora debemos de ir al médico. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Debemos reconocer nuestros pecados y estar dispuestos a confesarlos. Cuando tenemos una necesidad física, vamos al médico. Cuando reconocemos que tenemos una enfermedad moral y espiritual, debemos ir al gran médico, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único en el cielo y en la tierra que está calificado para tratar con los complejos problemas del corazón humano. Si la ONU se diera cuenta de que el problema básico del mundo es espiritual y moral, sería el primer paso hacia la paz mundial. Sin embargo, están cometiendo el error que han cometido todos los grandes cuerpos deliberativos. Tratan con los síntomas más que las causas. La causa de nuestro problema es el pecado. Este es el mismo error que usted puede estar cometiendo en su propia vida. ¿Ha pensado que su problema es producto de un matrimonio desafortunado? ¿Condiciones de trabajo desfavorables? ¿Tal vez una discapacidad física o tensiones emocionales? Pues no es así. Tu problema es tu pecado y si no te arrepientes, perecerás. El problema básico. Pero el problema básico se encuentra en tu propia alma. Usted ha ofendido a Dios con su pecado. Yo también lo he hecho. Y ha encontrado que no tiene fuerzas para vivir la clase de vida que usted sabe que debería vivir. No eres fiel quizás en tu matrimonio. Quizás no has vivido una vida plena. No has honrado a tus padres ni a tus hijos. Has mentido, has violado la ley moral de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. En el momento que usted reconozca esta necesidad y esté dispuesto a acudir a Cristo por la fe, habrá dado el primer paso a la salvación y a la redención. Segundo, esté abierto a entender la cruz. Esto suena casi imposible, porque aún los mayores teólogos nunca entendieron los misterios de la cruz. Esta es una dificultad que parece casi insuperable desde el punto de vista humano. La Biblia misma dice que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. Así que, ¿cómo puede alguien entender la cruz antes de encontrar la seguridad cristiana? Cuando vemos a Cristo muriendo y derramando su sangre por nuestros pecados, quedamos absortos, asombrados y fascinados. Sentimos una extraña atracción. No podemos siquiera entender nuestros propios sentimientos. No podemos entender un amor tan grande como el suyo. ¿Cómo podemos entender? Muchos intelectuales han creado teorías con relación a por qué Cristo murió y cuál fue el significado eterno de su muerte. Ninguna parece encajar. Todas son inadecuadas. Ninguna nos satisface. Solo cuando entendemos que Cristo estaba muriendo en lugar de los pecadores por el pecado, encontramos una explicación satisfactoria. Pero ¿cómo podemos entenderlo? He aquí el milagro.
Así como Pedro dijo gracias a una revelación divina, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De la misma forma, mediante un milagro, el significado de la cruz le será dado a usted por el Espíritu Santo. Recuerdo a un joven periodista del Washington Ghost que asistió a las reuniones de Kenny Hall. Como parte de su trabajo, oyó el Evangelio noche tras noche, pero no pareció hacer ningún impacto sobre él. Sin embargo, un día, cuando uno de sus colegas le preguntó, ¿qué están predicando allá?, él trató de explicar algo así del Evangelio y dijo, es algo así, así, Cristo murió por mí, Cristo murió por mis pecados y resucitó. Y cuando lo dijo, de pronto se dio cuenta que era verdad. De pronto recibió milagrosamente el pleno significado de esas palabras. Y en ese momento recibió la seguridad de la salvación. Cuán vívida se vuelve la cruz. Cuando Pablo habla de ella, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Cuando usted ve a Jesús exaltado y levantado, el Hijo de Dios azotado, desfigurado, magullado, muriendo por usted, y pueda decir junto con Pablo, quien me amó y dio su vida por mí, habrá dado el segundo paso hacia la fe cristiana. Tercero, considere el costo. Jesús desalentó el entusiasmo superficial. Instó a las personas a considerar detenidamente el costo de ser un discípulo de Cristo. Hoy vemos multitudes en las iglesias vez tras vez. Se reúnen en diferentes lugares, aparecen avivamientos. Pero me pregunto si estás considerando el costo de seguir a Cristo. Oh, claro que te va a costar. Claro que te costará. No puedes vivir un cristianismo superficialmente y creer que has sido salvo. Frecuentemente cuán grandes multitudes lo seguían, y él se dirigía a la gente y les decía, ¿han considerado el costo? ¿Se dan cuenta de que si alguien quiere seguirme tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme? También dijo, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 28 al 33. ¿Qué es más fácil? ¿Y qué es más difícil? Muchos se acercan a Cristo sin considerar primero el costo. El costo incluye arrepentimiento, dejar el pecado y un reconocimiento continuo y diario de que Cristo está en su vida. Estos son los requisitos mismos del discipulado. La vida cristiana no es para los débiles, no es para los blandos, no es para los cobardes. El director de un campamento cuyo propósito es llevar a jóvenes pandilleros a Cristo dice, ser cristiano es la cosa más difícil del mundo. ¿Qué puede haber más difícil que amar a nuestros enemigos? No hay nada más difícil que amar a nuestros enemigos. Un chico que se convirtió en un robusto discípulo de Cristo en este campamento dijo recientemente, en este grupo todos somos hermanos y todos somos hombres. Era demasiado duro para mí al principio, pero luego escuché que a través de Cristo todo es posible. Luego la dureza desapareció. Para mí un hombre no es un hombre completo, sino hasta que llega a conocer a Jesucristo. Sí, la vida cristiana es dura y difícil, pero también es desafiante. Vale todo lo que cuesta seguir a Cristo.
pronto encontrará que la cruz no es mayor que su gracia. Cuando toma la cruz de la impopularidad en la universidad donde se encuentre, encontrará que la gracia de Dios estará allí. Más que suficiente para suplir cada una de tus necesidades. Cuarto, de un paso decisivo. Un día en la Universidad de Stanford, un estudiante de una religión no cristiana se acercó a mí en el campus y me dijo que estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, pero no podía confesarlo públicamente. Dijo que en su país de origen el costo social era demasiado grande. Tuve que decirle que la Biblia afirma: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Como el joven rico de la Biblia, se fue triste. Había considerado el costo y no pudo pagar el precio del reconocimiento abierto a Jesús como su Salvador. Pedimos a las personas que hagan una confesión pública de Cristo en nuestras reuniones, porque Cristo exige un compromiso definido. No existe tal cosa como un discípulo secreto. Cristo tenía razones para exigir que la gente lo siguiera abiertamente. Él sabía que un voto sin testigos no es un verdadero voto. Es el paso decisivo. Hay tres personitas que viven en el fondo de nosotros. Uno es el intelecto, otro es la emoción y tercero es la voluntad. Usted podrá aceptar intelectualmente a Cristo, emocionalmente puede sentir que lo ama. Sin embargo, hasta que no haya entregado a Cristo mediante un acto decisivo su voluntad, usted no es un cristiano. Y lamento decírselo de esta forma. ¿Ha dado usted este paso decisivo? La Biblia dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Quinto, permita que Dios cambie su vida. Cuando usted acude a Cristo, usted es un bebé espiritual. Al leer el Nuevo Testamento verá cómo los primeros discípulos, durante los primeros días de seguir a Cristo, tropezaron y frecuentemente fracasaron. Discutían, eran envidiosos, contenciosos, infieles y a menudo se enojaban. No obstante, a medida que se iban vaciando de sí mismos y se llenaban de Cristo, fueron desarrollándose hacia la plena estatura de un cristiano. La conversión es solo el principio. Una nueva vida comienza en usted en el momento en que recibe a Cristo. El Espíritu Santo ha pasado a residir en usted. Durante el resto de su vida se ocupará de conformarlo a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Sin embargo, usted será un objetivo de Satanás, el enemigo de Cristo. Cuando usted andaba en el camino de Satanás en el mundo, él no se preocupaba demasiado en molestarlo. Lo tenía para sí. Usted era su hijo. Pero ahora, desde que usted recibió a Cristo y es un hijo de Dios, Satanás usará todas sus técnicas diabólicas para frustrarlo, obstaculizarlo y derrotarlos. Hay milagros alrededor de usted. Cuando usted viene a Cristo, su comportamiento moral sufrirá un reajuste. Encontrará un nuevo deseo de hacer lo correcto, junto con las fuerzas para hacerlo. Habrá reminiscencias de la vida antigua quizás, y habrá momentos en los cuales tendrá deseos de volver, como la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Pero recuerde a quién pertenece ahora. Usted ha recibido a Cristo y quiere seguirlo y servirlo. Ahora tiene la naturaleza de Cristo en su interior.
Y el que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo. Si usted es fiel en asistir a la iglesia, en la oración, en la lectura bíblica y el testimonio, Dios obrará en usted y a través de usted. Usted podrá decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verá que ocurren milagros alrededor de usted al disciplinar su vida según el patrón de un verdadero cristiano. ¿Está listo para encontrarse con Dios? ¿No le gustaría saber que todo pecado ha sido perdonado? ¿No le gustaría saber que usted está listo para encontrarse con Dios, no importa lo que ocurra en esta era nuclear? En resumen, aquí están los 5 pasos. Primero, reconozca su necesidad. Segundo, esté abierto a entender la cruz. Tercero, considere el costo. Cuarto, de un paso decisivo de compromiso con Cristo. Quinto, permita que Dios cambie su vida. ¿Le ha pasado todo esto a usted? Si no es así, todo esto podría suceder si tan solo permite que Cristo entre en su corazón. Invítelo ahora mismo. La Biblia dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Te voy a pedir que aceptes a Cristo esta noche. Te voy a pedir que te pongas en pie y vengas ante esta plataforma reconociendo tu necesidad, estando abierta a entender la cruz, considerando el costo, dando un paso decisivo y permitiéndole a Dios que cambie tu vida. Si has hecho esto esta noche, estaremos orando contigo. El Espíritu Santo vendrá y te cambiará. Esta es tu noche, este es el día. Aleluya. Ahora quiero que vayan conmigo al pasaje que Roosevelt nos dé. Yo, el tercer capítulo de Segunda de Pedro. Ojalá tuviera la oportunidad de ir versículo a versículo en este capítulo, porque es uno de los más importantes capítulos en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Quiero hablarles del día de la venida de Cristo. Ese día lo llaman las Escrituras. Cuando despertaste esta mañana, te pregunto, ¿cuáles eran tus expectativas para hoy? Muchas personas piensan: esto va a ser un día común. Nada inusual habrá hoy, nada fuera de lo ordinario. No mucho que esperar, solo como cualquier día. Y podría ser el día de graduación, o de aniversario, de promoción, o un día en el que te retires, o un día en el que comienzas tus vacaciones, o tal vez tu cumpleaños, o el cumpleaños de un hijo. Pero hoy quiero hablar contigo sobre un día que es único en la historia del mundo, el día cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo volverá a la tierra. Y ese día está en el calendario de Dios. La palabra de Dios dice que solo pasará una vez y vendrá como una devastación para los que no están preparados. Pero para los que esperan la venida de Jesucristo, va a ser un día de gran gozo. Y los cristianos antiguos del Nuevo Testamento continuamente comentaron y esperaron ese día, o el día, o los últimos días. Esas expresiones se usan en todo el Nuevo Testamento, los últimos días. Y vivimos, yo pienso, en los últimos días. ¿Qué clase de día esperamos? ¿Qué pasará ese día? Primero será el día de revelación. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y ustedes, los atribulados, reposen con nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Él no vendrá montado en un asno la próxima vez, vendrá con poderosos ángeles del cielo. Será personal el regreso y la venida de Jesucristo. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, la Biblia dice que Él apareció en persona a sus discípulos y 500 de sus seguidores. Pero Jesús no se le apareció a Pilato. ¿Se han preguntado por qué? ¿O a Herodes, o al sumo sacerdote, o a los que querían su crucifixión? Él no apareció a ellos. No se desapareció. ¿Por qué? Porque no en el tiempo lo van a ver.
ese día que está en el futuro. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí él viene en las nubes, y todo ojo le verá, también los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Incluso las personas que lo traspasaron, incluso las personas que idearon su muerte, van a verlo y van a estar conmocionados. Las Escrituras dicen en Primera de Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo descenderá del cielo. En Hechos 1:11 dice: este mismo Jesús quien vendrá de la misma manera como lo vieron ir al cielo. Y estaban viendo cómo se iba al cielo, su ascensión, y dice que desapareció en una nube. Creo que fue una nube de ángeles que vino a escoltarlo de vuelta al cielo. Porque había ángeles que vinieron cuando él nació, lo escoltaron a la tierra, y ahora iba a volver al cielo después de su resurrección, y ellos vinieron a escoltarlo de vuelta. Y suaves antes de que una gran obra de arte, como una estatua o una pintura, sea presentada al público en general, se mantiene escondida. Las personas tal vez sepan que la obra se está preparando, tal vez sepan su ubicación, pero no la ven. Y cuando el día de la presentación llega, la obra de arte se cubre con una tela hasta el momento de su revelación. Las personas vienen con gran anticipación y el evento en general es precedido por una ceremonia. Y cuando se quita lo que cubre, la obra de arte es revelada a la vista para que todos la vean. Ese día, las Escrituras dicen, será la revelación del que ha estado escondido. Hoy es el día en que Cristo está escondido, no está aquí en persona en el sentido de su carne. No se ve, lo aman sin haberle visto, dice Pedro en Primera de Pedro 1:8. Pero ese día, Él será revelado. Verás, este es un día de venimos a Él por fe, pero luego estará a la vista. Vamos a verlo frente a frente, y espero ese día cuando veré a Jesucristo, y frente a frente pueda caer a sus pies y agradecerle por morir en la cruz por mí, y yo tenga perdón por mis pecados, y vaya al cielo a pasar la eternidad con Él. En los países orientales, su nombre se presenta en muchos países orientales, presentan al hombre el día de su boda con su esposa. La primera vez que él ve a la esposa es el día de la boda y está escondida bajo un velo. Y ya imagino la expectación de esos jóvenes, esperando a ver qué clase de mujer eligieron sus padres para él, para ver a su esposa por primera vez. Amamos a Cristo, pero no lo hemos visto. Está escondido detrás de un velo. Anhelamos verlo en persona. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas lo veremos cara a cara, dice en las Escrituras. Lo veremos con sus poderosos ángeles. ¿Qué día va a ser cuando Él venga como trueno en el cielo, como un rugido de trueno? Y luego, en segunda, será un día de condenación. Para los creyentes será un día de éxtasis y gozo, emoción y gloria. Pero para los que no lo conocen, será un día de juicio. Dios ha puesto en nosotros un fuerte deseo de ver justicia ejecutada en el mundo. Celebramos cuando los buenos ganan y los malos pierden en televisión. Aplaudimos el sistema legal cuando aplica la justicia a una persona que hizo gran daño a otros. Aplaudimos el sistema legal cuando hace algo para llevar justicia social a nuestras comunidades. Y muchas personas se rehúsan a creer que Dios un día traerá justicia a esta tierra, pero va a hacerlo y será bajo sus términos. A cada uno de nosotros nos tocará enfrentar el juicio. Dios es perfecto en amor y justicia. Dios es un Dios de amor. No te vayas y dejes que las personas piensen que Dios no es un Dios de amor. Lo que quiero que recuerdes más de toda esta cruzada es que Dios te ama. No importa quién seas, lo que eres, qué trasfondo étnico tengas, cuántos pecados hayas cometido, Dios te ama y no hay nada que puedas hacer. Dios va a continuar amándote hasta la tumba. Él te ama. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y va a llevar a las personas de todo el mundo a un lugar de juicio.
y traerá justicia al mundo. En segunda de Tesalonicenses 1, 8 a 9 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de eterna expulsión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensa en eso. La traducción Rivales Estándar Versión del versículo es una exclusión de la presencia de Dios. Verás, lo que significa es que los que están perdidos, los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, y podría ser un miembro de la iglesia y todo, pero dentro de ti no estás seguro de cómo estás ante Dios, y podrías estar perdido. Todos ustedes van a echar un vistazo a Cristo en su gloria. Van a ver toda la gloria y toda la emoción y el gozo del cielo por un momento, y se llevarán ese recuerdo a la eternidad, pero no podrán disfrutarlo. Van a ser excluidos de su presencia, dicen las Escrituras. Recuerdo cuando oí eso por primera vez de un erudito griego en la Universidad de Cambridge. Recuerdo el impacto que tuvo sobre mí cuando dijo lo que significaba ese pasaje, y comencé a pensar en echar un vistazo a Jesús y toda su gloria y todo su poder, y yo debía ser parte de eso en el cielo, y me lo perdí por mi propia lujuria, o mi avaricia, o mi orgullo, o mi ego, o porque no me rendí ante Cristo en la cruz. También va a ser un día de salvación, un día de salvación. Ahí llegamos a la glorificación. ¿Han oído de la salvación y la santificación? Eso se llama glorificación. ¿Quiénes son los objetos de salvación y cuál es la naturaleza de la salvación? En segunda de Tesalonicenses 1:7 dice, descanso. Esto indica que muchas desigualdades van a ser niveladas. Habrá perfecta justicia. El pobre del mundo tendrá sus necesidades cubiertas y muchos de los ricos se volverán pobres. ¿Recuerdan el hombre rico y el pobre de los que Jesús habló? El pobre murió y fue al cielo con Jesús, y el hombre rico, que no tenía tiempo para el pobre, murió y fue al infierno. Había un gran abismo entre ellos, y el hombre rico clamó. Él vio a Abraham y clamó diciendo, ven a traerme un poco de agua, solo toca mi lengua con agua, y por favor, ve a decirles a mis hermanos que no vengan a este lugar. Es terrible. Lo que sea el infierno es una separación de Dios. El cielo se describe en los términos que indican lo importante. No va a ser nuestro gozo. Voy a saltar de arriba a abajo si me dejan. Voy a aplaudir más que las personas de Albany, y voy a aplaudirle al Señor Jesucristo hasta que mis manos se caigan. Voy a arrodillarme hasta que mis rodillas estén llenas de sangre por eso, y le daré la gloria y la alabanza y el honor. Pero no va a ser lo importante. Lo importante es que Jesús va a ser tan revelado y hermoso y glorioso en y a través de nosotros, sus santos, que todo el universo se levantará y se maravillará de que Cristo hiciera tal cosa por su muerte y su resurrección, que tomara a pecadores como tú y yo, que nos oponemos a Dios, que rompemos las leyes, que lo desobedecemos a diario, y nos llevará y amoldará a lo que Él planea para el futuro, y a compartir con Él su reino y gobierno. Él va a ser tan revelado en su belleza y gloria en y a través de sus santos, que todo el universo se detendrá sorprendido. Verás, un obrero es revelado por su trabajo. Sir Christopher Wren fue el diseñador de la Catedral de San Pablo en Londres, y recuerdo cuando fuimos a Londres el año después de la guerra, Charles Barones y su esposa, Billy y mi esposa y yo, fuimos a Inglaterra y predicamos allá por 6 meses, y toda la ciudad estaba casi en ruinas, pero veías la Catedral de San Pablo de pie, con toda su gloria. Había sufrido un poco de daño, pero no mucho. Sir Christopher Wren la diseñó. Dentro de la catedral hay una placa en su memoria y dice, si buscas el monumento de Sir Christopher Wren, aquí lo ves. Este es un monumento. El monumento del Señor Jesucristo, su obra en la tierra, en la cruz,
y su resurrección seremos tú y yo, todos los que conocen a Cristo. El cuerpo de Cristo somos su obra maestra. Cuando el universo mire a su iglesia glorificada, se maravillará de su belleza. No pensarán en ti y en mí, van a pensar en Él. Todos nuestros pensamientos se centrarán en Él. El universo estará impresionado, no por nosotros, sino por el que logró esto. Cristo será el centro del cielo, y en el infierno, a donde sea que veas, nunca lo verás. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos con gozo en Él, dice en las Escrituras. Habrá un día en el que Cristo volverá. Hasta ahora, ¿cuándo vendrá? Es un secreto. Según un artículo reciente del New York Times del año pasado, el gobierno de los EEUQU creó 6.800.000 mensajes y documentos clasificados. Son muchos secretos. Y claro, sabemos que estos secretos tienen fugas, pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie, y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso, no lo sabemos. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500,000 personas amontonadas en ese lugar. No hay agua. El agua se suspendió por 10 días. No hay comida, no hay arroz y las enfermedades brotaron. ¿Qué pasará? Y está pasando en muchas partes del mundo. Está pasando en lugares como India. Y parece que la guerra entre India y Pakistán está muy cercana. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año en programas de reducción, mientras el resto del mundo intenta tener algo de comida. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y Él hablaba de prevenciones sexuales. Si no voy a ir a eso esta noche porque no tenemos tiempo, pero los crímenes diarios nos asustan. Las jóvenes que son atacadas hoy y violadas son 40% más que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu malo y terrible se ha soltado. Y así es el diablo. Alguien me preguntó, ¿qué anda mal con el mundo? Y dije, el pecado anda mal con el mundo y el diablo aviva la llama y aviva el fuego. Eso pasa y nos incluimos. Los valores morales desaparecieron completamente. Muchos, incluso los cristianos, hoy están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales en lugar de los que leen la Biblia y estudian las Escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6,000 terremotos detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20,000 personas cada año. En Armenia, en 1988, fueron 25,000. En Irán, hace unas semanas, fueron 50,000. Los terremotos se incrementan. Segunda de Pedro dice, ya que todo será destruido en ese día, ¿qué clase de personas deberíamos ser ahora? Tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente. Deberían estarlo, porque en este pasaje de las Escrituras nos enseñan que la tierra se va a derretir, se desvanecerá, algo va a pasar, una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, eso es de lo que Pedro habló y dijo, ya que todo será destruido y cambiado, así que ¿qué clase de personas deberíamos ser? Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy. Saber que Cristo volverá me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas.
quiero predicarles a más personas, quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima, es un incentivo para salir a la sociedad y hacer lo mejor que podamos. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvado, pero saliendo del mundo habrá personas que serán salvadas, porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios prometió, y vivimos audazmente por Él en el contexto de nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá un día cuando Dios acudirá a los cielos y la tierra. Ese será el día de salvación para los que conocen a Cristo. Será el día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras dicen, prepárate para encontrar a Dios. ¿Te has preparado? Dirás, ¿qué debo hacer para prepararme? Si vas a la iglesia de vez en cuando, fuiste bautizado, tomas la comunión, tal vez has tomado tus votos en la iglesia, pero muy dentro no estás seguro de cómo estás y quieres asegurarte primero y luego irte de aquí. Esta cruzada acabará en unos minutos, esta fase al menos, porque va a continuar en las iglesias, va a continuar con todo el gran trabajo de seguimiento que se planeó. Pero necesitas hacer un compromiso con Cristo y hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Las Escrituras nos enseñan que puedes endurecer tu corazón. Dios te dará otro momento, otra oportunidad de decirle que sí. Te pediré que hagas algo que has visto en las últimas 2 noches, que más de 2,000 personas hicieron. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y al venir dices, entrego mi corazón a Cristo, quiero estar seguro, quiero tener la seguridad de que estoy salvado y que voy a ir al cielo y voy a estar preparado para encontrar a Cristo cuando regrese. Dirás, ¿por qué me pides que vaya al frente? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él la llamó públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre en el cielo. Hay algo con hacer un compromiso público que Él nos ha ordenado hacer. Y voy a pedirte que hagas eso ahora. Cientos de ustedes a quienes Dios les habló. Si vienes de arriba, te tardarás un par de minutos. Comienza ahora. Y si estás hablando con amigos o parientes, se esperarán. Si vienes en autobús, esperarán. Hay mucho tiempo. Dios te está hablando. Ven rápido. Cuando estés enfrente, les diré unas palabras. Voy a orar con ustedes. Les daré literatura para ayudarlos en su vida cristiana. Solo levántate y ven ahora, desde aquí y en todos lados. La palabra de Dios promete que podemos estar seguros de que un día estaremos en el cielo con Dios. No solo tener la esperanza o el deseo de ello. Hoy tú podrás estar seguro de tu hogar eterno. Toma un momento para comunicarte con nosotros a través de nuestra página web. Nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. Y recuerda, Dios te ama. Los que han estado viendo por televisión pueden ver que cientos de personas vienen aquí, en la Knickerbocker Arena en Albany, Nueva York. Es maravilloso este cuadro. Y Roosevelt, quien ha predicado noche tras noche antes de que yo viniera, ha visto a cientos de personas llegar a Cristo cuando él predicó también. Hay una gran hambre espiritual y un gran movimiento del Espíritu de Dios. Te pido que recibas a Cristo en tu corazón, donde sea que estés, en tu casa, tal vez en un club o tal vez en un cuarto de hotel. Puedes decirle que sí a Cristo. Dios te bendiga y te ayude a tomar ese compromiso esta noche y asegúrate de ir a la iglesia el domingo. El día en que Jesucristo vuelva será uno de temor y conmoción o será de gran gozo para ti. ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Estás seguro de que Dios te recibirá en el cielo por toda la eternidad? Dios te ama. Él quiere que estés seguro. Puedes estar seguro ahora mismo. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo, responder a tus preguntas y orar contigo. ¿Estás listo para hacerlo? Tal vez tengas una relación con Jesús, pero te has alejado de Él y quieres dedicarle de nuevo tu vida. Visita la página web que ves en pantalla. Esperamos conversar contigo.
Espero que no creas que esto es como uno de esos programas policíacos que ves en televisión. Se trata de ti. ¿Estás en problemas? Si no llevas al límite cada oportunidad que tienes, ya estás muerto. Estamos en una mala posición. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza. ¿Qué dará el hombre a cambio por su alma? Estaba en problemas y no sabía qué hacer. ¿Y dónde están los judíos? Sabían que podían conquistar el mundo. Es como si estuvieras en un sueño, pero no es un sueño. Es la realidad. Me cambió para siempre y no podía creer que esto fuera real. Ya creía en esto, pero sé que algo más grande está pasando ahora.